El estallido de un disparo quebró el silencio del desierto de Arizona como un trueno, y el exoficial de caballería de la Unión, Jack Brennan, se lanzó de costado mientras la bala le rozaba la oreja. Rodó hasta ponerse a cubierto tras una carreta volcada con la rodilla maltrecha, protestando con un dolor agudo al chocar contra la tierra pedregosa. 20 años de instintos de supervivencia se activaron al instante. Alguien lo había estado esperando en ese paraje de matanza. Lo que vio era un escenario de carnicería. 3 carretas del tren de los Morrison estaban dispersas sobre la arena rojiza con sus pertenencias regadas como sueños rotos. Los cadáveres quedaban esparcidos tal como habían caído, pero las flechas clavadas en algunos cuerpos parecían falsas, demasiado limpias, demasiado colocadas a propósito. Jack había presenciado suficientes ataques auténticos de los apaches en sus días de soldado para reconocer una farsa. Un nuevo disparo estalló astillando la madera a escasos centímetros de su cabeza. Pegado contra la cobertura, su mente viajó sin querer a Cedar Creek. Aquella vez que no detectó a los francotiradores confederados y 23 hombres perdieron la vida. Todavía despertaba por las noches, oyendo aullidos de dolor y el grito de Hayes en sus pesadillas. No cometería el mismo error otra vez. Entre los restos dispersos, un movimiento llamó su atención cerca de la primera carreta. No era un tirador, sino algo más pequeño, desesperado. Entonces lo oyó una vocecita infantil débil, pero desafiante. «Aléjate de mí, no dejaré que dañes a nadie más». Jack la vio una niña de unos 5 años escondida tras un arcón volcado. Arrojaba piedras contra 2 hombres que se acercaban desde el otro extremo. Su cabello oscuro estaba enmarañado con polvo y su vestido hecho jirones. Aún a la distancia, Jack notó en sus facciones la mezcla de sangre apache y blanca, un rostro que habría sido hermoso de no estar marcado por el miedo y la furia. «¡Ahí está la mocosa!», gritó uno de los hombres. «¡Agárrenla antes de que escape!». Los instintos protectores de Jack, forjados tras años de ver morir a los suyos, se encendieron. Desenfundó su Colt 45 y disparó 2 veces, obligando a ambos a tirarse al suelo. Luego corrió hacia la niña, ignorando el fuego ardiente en su rodilla herida. «Tranquila, pequeña», dijo, guardando la pistola y mostrando las manos vacías mientras se acercaba. «Vengo a ayudarte». Ella lo miraba con unos ojos demasiado sabios para su edad, aún empuñando una piedra ensangrentada. «Mataron a mamá Sara y a papá», murmuró. Buscaban los papeles de papá. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jack con voz suave. «Lily Morrison». Lo miró con una esperanza desesperada. «Vienes a detener a los hombres malos, Morrison». El corazón de Jack se aceleró. Había escuchado rumores de Samuel Morrison desde Colorado hasta Nuevo México. Un hombre blanco casado con una apache, reclamaciones mineras y problemas políticos. Antes de poder preguntar más, un estruendo de cascos resonó contra las paredes del cañón. «Dispérsense», rugió una voz sobre el campo arrasado. «Encuentren los documentos de Morrison y maten a cualquiera que los haya visto». Jack tomó la mano de Lily y la llevó corriendo hacia su caballo. «Tenemos que irnos». Ya en la montura, Jack notó un brillo en la arena junto a uno de los cuerpos, una placa plateada con la palabra Consortium. La guardó rápido y levantó a Lily sobre el caballo pese a su protesta. «Agárrate fuerte», ordenó al montar detrás de ella. Su rodilla casi cedió, pero se mantuvo firme. 6 jinetes aparecieron en la cresta, encabezados por un coronel cuyo rostro mostraba una furia helada. «Ahí están», gritó señalándolos. «La niña sigue viva. Mátenlos a los 2». Los rifles tronaron en sucesión. Jack espoleó su caballo hacia las tierras malas, las balas silbando a su alrededor. Los bracitos de Lily lo abrazaron con fuerza por la cintura. Temblaba pero no soltaba. «Te tengo», dijo Jack con voz firme a pesar del caos. «No dejaré que te lastimen». Mientras se internaban en territorio apache, Jack alcanzó a ver el rostro del coronel endurecido, marcado por el sol, pero cargado de un odio personal que iba más allá del deber. Esto no era solo para encubrir un crimen. Era algo íntimo. El recuerdo de otro niño apache salvado por él en la batalla del cañón de Chelly cruzó por su mente. Tenía la edad de Lily y había quedado atrapado en el fuego cruzado.
Jack arriesgó un consejo de guerra para cargarlo hasta lugar seguro, y más tarde scouts apaches salvaron su propia vida. 2 décadas después, la historia se repetía. Fuera lo que Samuel Morrison había intentado proteger con su vida, era lo bastante valioso como para justificar matar a una niña. Cada sacudida del galope clavaba cuchillos de dolor en la rodilla de Jack, pero lo apartó de su mente. Había fallado en Cedar Creek, pero no fallaría con esta pequeña valiente. El desierto se extendía inmenso e implacable. Detrás los asesinos ya tramaban su próxima jugada. Jack recordaba algo que la guerra le había enseñado: a veces los perseguidos podían convertirse en cazadores si tenían la astucia y la desesperación suficientes. ¿A dónde vamos?, preguntó Lily apenas audible entre el estruendo de cascos. A un lugar seguro, respondió Jack, aunque dudaba que tal sitio existiera ya. Pero primero dime, ¿qué buscaban esos hombres? Lily apretó más su agarre en su cintura. Los papeles de papá. Los escondió en mi muñeca para protegerlos. Dijo que eran importantes, que podían ayudar a la gente. Jack miró la muñeca adornada que Lily sostenía con fuerza. Los patrones en las cuentas le resultaban familiares, despertando recuerdos de sus días con los exploradores apaches. Tu muñeca es preciosa. ¿Quién la hizo? Mi primera mamá, contestó Lily en voz baja. Papá dijo que se fue al mundo de los espíritus cuando yo nací, pero me dejó esto para recordarla. Las piezas empezaban a encajar, aunque Jack necesitaba más respuestas. Fuera lo que fuera la intriga que había acabado con la familia Morrison, era mucho más grande que un simple asalto frustrado. La placa de plata en su bolsillo ardía contra su chaqueta como si quisiera atravesarla. 4 horas después, el caballo de Jack avanzaba lentamente entre un laberinto de rocas rojas que se levantaban del suelo como antiguos monumentos. Los jinetes que los perseguían se habían quedado atrás sin atreverse a entrar tan profundo en tierras apaches. Pero Jack sabía que volverían con más hombres y perros rastreadores. Su rodilla estaba inflamada casi al doble de su tamaño, y cada movimiento le provocaba náuseas. La sangre se filtraba por sus pantalones, donde la frenética cabalgata de la mañana había reabierto viejas heridas. Pero Lily lo necesitaba fuerte, así que apretó los dientes y siguió adelante. La niña iba en silencio delante de él, su cuerpecito rígido por el cansancio y el miedo. Había dejado de hacer preguntas hacía rato, pero seguía aferrada con fuerza a su muñeca bordada. Los dibujos en las cuentas martillaban la memoria de Jack. Había visto algo parecido en sus días de caballería, aunque no lograba ubicarlo con certeza. ¿Me llevas con el ejército?, preguntó de pronto Lily. El pecho de Jack se tensó. ¿Cómo podía explicarle que los hombres que los cazaban vestían uniformes militares, que ya no existía lugar seguro? Te llevo con gente que puede ayudarte, respondió al fin. Personas que conocieron a tus padres. Antes de que Lily contestara, una silueta apareció detrás de una peña a unos 30 metros. Era un apache endurecido por décadas bajo el sol, con mechones plateados en su larga cabellera negra y ojos llenos de la sabiduría de quien ha visto demasiada muerte. Portaba un rifle en perfecto estado y se movía con la fluidez de un depredador. La mano de Jack fue instintivamente a su revólver, pero algo en la postura del apache le recordó a Pequeño Halcón, el rastreador que lo había salvado en la batalla del cañón de Chelly. El hombre alzó la mano libre en un gesto que podía interpretarse como pacífico. «Ustedes huyen de los falsos soldados», dijo el apache en un inglés marcado pero claro. No era una pregunta. Son asesinos disfrazados con uniformes. «Ellos mataron a la familia de esta niña», respondió Jack firme. Los ojos del apache se entrecerraron al observarlos. Al posar la vista sobre la muñeca de Lily, una chispa de reconocimiento y dolor recorrió sus facciones curtidas. «Soy Ayanna», dijo. «Esos asesinos llegaron a la aldea de mi nieto hace 3 días. Masacraron mujeres y niños, dejaron nuestros flechazos en los cuerpos para que los blancos creyeran que iniciamos otra guerra». Su voz cargaba un duelo contenido. «Pero esas flechas fueron hechas por manos blancas que aprendieron nuestras formas para engañar». Jack comprendió al instante. «Los estás siguiendo». «Los sigo para buscar justicia que la ley de los blancos nunca dará», confirmó Ayanna.
Mi nieto Osito tenía apenas 7 veranos cuando lo mataron a sangre fría. Sus ojos se clavaron en Lily con una mezcla de interés y tristeza. Pero viene tormenta del poniente. Necesitamos refugio. Señaló las nubes oscuras que se amontonaban en el horizonte. Estas peñas guardan cuevas sagradas donde los míos se han escondido por generaciones. Allí podremos hablar sin peligro. Jack dudó un instante. Confiar en un rastreador apache que perseguía a los mismos asesinos, o enfrentar la tormenta con una rodilla destrozada y una niña aterrorizada. La guerra le había enseñado a leer a los hombres con rapidez. En Ayana vio la misma honra y firmeza que en Pequeño Halcón. «Muéstranos el camino», dijo Jack. Mientras cabalgaban hacia las formaciones rocosas, notó cómo Ayana miraba una y otra vez la muñeca de Lily, con gesto cada vez más preocupado. «¿Conoces ese bordado?», observó Jack, cuando llegaron a la entrada de una cueva horadada por siglos de viento y agua. Ayana asintió lentamente con la voz cargada de recuerdos. «Mi hija María hacía trabajos así. Aprendió los patrones sagrados de su abuela. Son diseños que cuentan la unión de nuestro pueblo con los espíritus de la tierra». Se detuvo mirando fijamente a Lily. «Pero María dejó nuestra tribu hace 20 años para casarse con un blanco. Dijo que él era distinto, que respetaba nuestra cultura y quería proteger nuestras tierras». El sistema de cuevas era más amplio de lo que Jack esperaba, con recámaras hondas capaces de resguardar tanto del clima como de enemigos. Ya instalados para pasar la noche, Jack notó que los gestos de Ayana se volvían más medidos. Cada vez que miraba a Lily parecía resolver un acertijo que lo había perseguido por años. «¿Cuál era el apellido de tu hija al casarse?», preguntó Jack en voz baja, mientras la niña exploraba las cámaras internas. María Morrison respondió. Ayana y Jack sintió cómo las piezas se encajaban. Tomó el apellido de su marido. «Entonces me enfadé, pensé que traicionaba a los suyos por promesas de blancos. Pero ahora…», señaló hacia la tormenta sin apartar la mirada de la pequeña. «Ahora creo que los espíritus de la tierra me han traído a su hija justo cuando más necesitaba protección. Mírala, tiene los ojos de María, la misma barbilla terca». Jakob observó con cuidado y comprendió. En el rostro de Lily se veía la delicada mezcla de sus raíces. Pero más allá de eso había en su expresión algo que hablaba de inteligencia y firmeza. «Es tu nieta», dijo Jack suavemente. Los ojos de Ayana se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. «Lo creo así. Y fallé en proteger a su madre. No fallaré en protegerla a ella». Afuera la tormenta golpeaba con furia desértica. El viento aullaba entre los pasajes, y los relámpagos iluminaban la entrada con resplandores violentos. Jack atendía su rodilla inflamada mientras Ayana vigilaba moviéndose en silencio entre la boca de la cueva y las cámaras donde Lily dormía al fin. «¿Por qué dejaste de verdad la caballería?», preguntó Ayana en una pausa de la tormenta. Jack guardó silencio un largo rato. «Fallé a mis hombres en Cedar Creek. 23 buenos soldados murieron porque no vi venir la emboscada confederada. Pero también…», se detuvo recordando. «Salvé a un niño apache en medio del combate. Un pequeño atrapado en el fuego cruzado. Mis condenores querían llevarme a corte marcial por ayudar al enemigo. ¿Cómo se llamaba el niño?». «Nunca lo supe. Pero uno de tus exploradores, Pequeño Halcón, me dio las gracias, después dijo que su gente no lo olvidaría». El rostro de Ayana se suavizó. «Pequeño Halcón era mi hermano. El niño que salvaste era su hijo. Él hablaba mucho de ti, del soldado blanco que decidió proteger la vida apache cuando pudo haberse hecho de la vista gorda». «Solo hice lo que era correcto», dijo Jack. «Así como lo haces ahora», replicó Ayana. «Los espíritus de la tierra te han traído de vuelta justo cuando más te necesitamos». Mientras la tormenta rugía afuera, Jack sintió un cambio en su relación. Ya no eran desconocidos unidos por accidente. Ahora eran aliados ligados por un propósito común y un respeto mutuo. «Háblame de los hombres que mataron a tu nieto», pidió Jack. El gesto de Ayana se endureció. Llegaron al amanecer cuando la aldea apenas despertaba. Llevaban uniformes del ejército, pero se movían como asesinos de pueblo. Dispararon primero a los hombres, después a las mujeres, y luego a los niños.
Mi nieto intentó huir, pero lo alcanzaron en el arroyo. Su voz se quebró. Dejaron flechas apaches en los cuerpos, pero las heridas eran de balas de blancos. ¿Cómo lo sabes? Porque encontré los casquillos. Munición del ejército, no flechas apaches. Alguien quería que pareciera violencia interna apache o un ritual entre los nuestros, razonó Jack. Entonces sacó la placa plateada que había encontrado en el sitio de la masacre. ¿Has visto esto antes? Ayanna la examinó, su expresión tornándose sombría. Consortium. Significa sociedad en la lengua de los blancos. Lo he oído susurrado en las tiendas de intercambio. Dicen que es un grupo de hombres poderosos que compran y venden tierras como si fueran caballos, y que no dudan en matar niños para proteger sus ganancias. Sí, dijo Jack, pero hay más. Los ataques contra aldeas apaches y también contra asentamientos blancos cumplen una función. Hacen que ambos pueblos vivan con miedo, que exijan protección al gobierno. Y cuando el gobierno interviene, completó Jack, se apodera de más tierras con el pretexto de la seguridad pública. Es brillante y perverso. Al acercarse el amanecer, se alistaron para dejar la cueva. Pero antes, Ayanna se arrodilló junto a Lily y le habló en apache con las manos, dibujando gestos rituales. La niña lo escuchó con atención y luego respondió en la misma lengua. ¿Qué le dijiste?, preguntó Jack. Le conté la historia de las dos águilas, una blanca y otra apache, que aprendieron a volar juntas en lugar de pelear por el territorio. Era un cuento que mi hija amaba. La voz de Ayanna se llenó de asombro, y ella lo sabía. Repitió el final de memoria. Lily los miró con ojos brillantes de inteligencia. Mamá me enseñó esa historia. Dijo que algún día yo tendría que ser como esas dos águilas volando entre mis dos pueblos. Jack sintió un nudo en la garganta. Esa niña no cargaba solo con el amor de sus padres, también llevaba sus sueños de un futuro distinto. Y ahora esos sueños estaban en grave peligro. Debemos movernos, advirtió Ayanna, oteando el horizonte. Vendrán pronto con perros de rastro, los huelo en el viento. Mientras se preparaban para salir, Jack vio algo que aceleró su pulso. La tela de la muñeca tenía un desgarro, recuerdo de la huida del día anterior. Por esa abertura asomaba un bulto, no estaba rellena, solo de algodón. Se veían pliegos cuidadosamente doblados, envueltos en cuero engrasado para preservarlos. Lily dijo con suavidad, ¿me prestas tu muñeca? Creo que puede haber algo dentro que explique por qué esos hombres nos persiguen. La niña dudó, reacia a entregar su tesoro más preciado. Pero el tono de Jack transmitía urgencia, y poco a poco se la tendió, cuidando de no dañarla más. Jack extrajo varios documentos ocultos en su interior. Al leerlos contuvo la respiración. Eran papeles oficiales de minería con sellos de gobierno, un título de lo que parecía la mina de plata más grande de Colorado, y correspondencia con membrete que decía Morrison's Silver Consortium, firmados por Samuel Morrison y fechados pocas semanas antes de su muerte. Pero lo que realmente estremeció a Jack fue la reacción de Ayanna. Su rostro se puso pálido y comenzó a murmurar en su lengua entre rezos y maldiciones. No son simples papeles mineros, dijo con voz dura, conteniendo la ira. Son sentencias de muerte para mi pueblo. Mira los mapas, cada sitio sagrado, cada manantial, cada pedazo de tierra que alimenta a nuestras familias. Todos marcados para ser arrebatados. Jack los revisó más despacio. El título no solo incluía derechos de minería. Abarcaba grandes extensiones que en teoría seguían protegidas por tratados federales. Pero las fechas no coincidían. Estos documentos son prueba de un fraude enorme, murmuró Jack. Alguien falsificó papeles del gobierno para robar tierras protegidas a una escala industrial. Y hay más, añadió Ayanna con gesto sombrío. Mira esta carta. Habla de nuevas máquinas de vapor para extraer plata más rápido que nunca. No solo roban la tierra, planean arrasarla por completo. Como si sus palabras hubieran convocado al destino, el eco lejano de perros de caza retumbó en el desierto. Sus perseguidores habían regresado con rastreadores expertos. Nos vamos ya, ordenó Ayanna, cargando su rifle al hombro. Pero entiende que estos papeles no son solo sobre robar tierras. Se trata de mantener viva la guerra entre nuestros pueblos.
Alguien se enriquece con esa sangre y matará a cualquiera que amenace su dinero manchado. Jack dobló con cuidado los documentos y los guardó dentro de su chaqueta junto a la placa de plata. Fuera lo que Samuel Morrison había descubierto, lo que escondió en la muñeca de su hija valía tantas vidas como las que ya se habían cobrado. ¿A dónde podemos ir?, preguntó. Hay un viejo campamento minero llamado Perdition Wells, respondió Ayanna. Si alguien conoce los verdaderos negocios de Morrison, son los buscadores que trabajaron estas vetas antes de que el consorcio las acaparara. Los ladridos se oían cada vez más cerca, y Jack entendió que ya no tenían tiempo. Al prepararse para adentrarse más en territorio apache, sorprendió a Lily mirándolo con unos ojos que parecían contener más sabiduría que la de cualquier niña. «Mataron a mis padres por esos papeles, ¿verdad?», dijo en voz baja. Jack se arrodilló a su lado, hablándole con dulzura y sinceridad. «Sí, pequeña. Pero haremos que su sacrificio no haya sido en vano. Vamos a lograr que la verdad salga a la luz». Lily asintió con seriedad y luego los dejó atónitos al hablar un apache fluido. Los ojos de Ayanna se abrieron con asombro y reconocimiento. Dice que su madre le enseñó las palabras antiguas, tradujo para Jack. Dice que María le dijo que algún día tendría que hablar por sus dos pueblos. Al iniciar la huida desesperada, entre el laberinto de cañones rojos, Jack sintió que el peso del destino caía sobre sus hombros. Ya no llevaban solo pruebas de corrupción. Cargaban con la esperanza de dos culturas que habían sido enfrentadas a propósito por la codicia. El desierto se extendía infinito e implacable. Pero por primera vez desde que empezó la pesadilla, Jack sintió que tal vez tenían una oportunidad. Los perros rastreadores dieron con su rastro 2 horas después de salir de la cueva. Jack escuchaba sus aullidos a lo lejos resonando entre las piedras con tenacidad implacable. Su rodilla empeoraba rápido, cada paso le mandaba relámpagos de dolor que lo hacían jadear. Ayanna, sin embargo, los guiaba por pasajes cada vez más estrechos entre paredes rojas que se alzaban como torres. «¿Cuántos vienen detrás?», preguntó Jack entre dientes apretados, respirando con dificultad. 6, ayer quizá 8. Hoy respondió Ayanna, atento a las alturas. Los perros no perderán el olor fácilmente, pero los pasos angostos limitarán sus caballos. Lily caminaba entre ellos, su manita aferrada con fuerza a la de Jack. No se había quejado del ritmo ni del terreno, aunque el cansancio se veía en su carita. «Lo estás haciendo muy bien, pequeña», dijo Jack, forzando una sonrisa. «Solo un poco más». «No tengo miedo», respondió Lily con voz suave pero firme. «Mamá solía contarme del conejo que venció al coyote usando la cabeza y no las patas». «Esa es una historia apache», dijo Ayanna con el gesto suavizado por el recuerdo. «El cuento favorito de mi hija». Las paredes del cañón se estrechaban más y más, formando un embudo natural que los convertía en blancos fáciles si sus perseguidores alcanzaban la altura. El instinto militar de Jack le gritaba peligro, pero eligió confiar en el conocimiento de Ayanna. «Mi abuelo me mostró estos senderos cuando era más joven que la niña», dijo el apache, adivinando la preocupación de Jack. «Más adelante, hay una salida, pero exige valor y fe en los espíritus del agua». Los aullidos crecían acompañados por el retumbar de cascos en la roca. Los perseguidores estaban muy cerca, y la rodilla de Jack lo retrasaba más con cada minuto. «¿Cuánto falta?», preguntó con la voz tensa de dolor. Antes de que Ayanna pudiera responder, un disparo retumbó en el cañón y esquirlas de piedra volaron a centímetros de la cabeza de Jack. Arriba en la cornisa, el coronel Vance y sus hombres habían tomado la ventaja. «Entreguen a la niña», y los papeles, tronó la voz de Vance desde lo alto. «Están atrapados. La criatura no tiene por qué morir por su terquedad». Más disparos siguieron obligándolos a cubrirse tras una roca que apenas ofrecía protección. Jack sacó su arma, pero el ángulo lo hacía inútil. Los enemigos dominaban la posición y el fuego. Por aquí siseó Ayanna jalando a Lily hacia lo que parecía una roca sólida. Al acercarse, Jack descubrió una abertura oculta, una grieta lo bastante ancha para pasar de lado. Salieron a un estrecho saliente que daba a un río embravecido por las lluvias de primavera. El arroyo tranquilo de siempre se había vuelto un torrente de espuma blanca.
El sendero apenas permitía a una persona pasar y se extendía unos 50 metros hasta chocar con otra pared. «Seguimos atrapados», dijo Jack, pero Ayanna ya avanzaba con paso seguro. «No atrapados», corrigió el apache. «La salida requiere fe en los espíritus del agua y el valor de confiar en lo que no puedes ver». Detrás los gritos anunciaban que los perseguidores habían encontrado la grieta. Tenían solo minutos antes de que Vance y los suyos alcanzaran el saliente. Ayanna llegó al final y manipuló una formación rocosa. Para asombro de Jack, varias piedras se movieron revelando un anclaje oculto con una cuerda que descendía hacia el río furioso. «Ingeniería apache», dijo Ayanna con satisfacción sombría. «Mi gente ha preparado rutas de escape por generaciones». Jack miró los rápidos espumosos y sintió que el estómago se le hundía. El agua corría con fuerza suficiente para destrozarlos contra las rocas, y aunque sobrevivieran al salto, la corriente los arrastraría por rápidos mortales. «No puedo nadar bien con esta rodilla», murmuró. «¿Y la niña?» «Yo sí sé nadar», contestó Lily con voz decidida, aunque temblaba de miedo. «Papá me enseñó en el arroyo de nuestra casa. No dejaré que el agua me venza». Sus palabras valientes hicieron que el pecho de Jack se llenara de orgullo y ternura. «Eres más valiente que muchos soldados que conocí», dijo. Ayanna ya estaba improvisando un arnés con la cuerda. «Los niños apaches aprenden a nadar antes que a caminar. Yo los guiaré entre los rápidos, pero debemos lanzarnos, ya vienen rápido». Desde la grieta en la pared rocosa comenzaron a disparar. El primero de los hombres de Vance había logrado colarse. Jack alcanzó a ver el cañón del fusil asomando y supo que no les quedaba tiempo. «A la cuenta de 3», dijo Ayanna asegurando la cuerda alrededor de la cintura de Lily. 1, 2... «Usted puede, señor Jack», gritó Lily, su vocecita cargada de fe en él. 3 saltaron juntos al torrente embravecido. El golpe del agua cayó sobre Jack como un martillazo, arrancándole el aire de los pulmones y haciendo que su rodilla lastimada estallara en dolor. La corriente los atrapó de inmediato, girándolos entre espuma y bruma. La cuerda los mantenía unidos. Jack luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, abrazando con fuerza a Lily, mientras el río los arrastraba por la primera serie de rápidos. Arriba los disparos resonaban inútiles. Los tiradores no podían seguir el movimiento de sus cuerpos en la espuma, y la distancia hacía imposible acertar. «Déjate llevar por la corriente», gritó Ayanna por encima del rugido del río. «No pelees contra ella, confía en los espíritus del agua». Jack sentía que las fuerzas lo abandonaban mientras el río lo golpeaba contra piedras sumergidas. La rodilla ardía y la sangre llenaba su boca. Pero el cuerpecito de Lily pegado contra él le dio una fortaleza inesperada. «Te tengo, no te soltaré», jadeó. Delante se alzaban piedras más grandes y rápidos más feroces. Pero también distinguió algo distinto, un tramo donde el río se ensanchaba y parecía calmarse, tal vez una salida. La voz de Ayanna le llegaba entremezclada en apache y en inglés, dándole instrucciones precisas. El viejo guerrero avanzaba con maestría, aprovechando la fuerza del agua, en vez de luchar contra ella, guiándolos lejos de los peores peligros. Atravesaron 4 tramos más de rápidos antes de que la corriente comenzara a perder violencia. La vista de Jack se nublaba por la pérdida de sangre y el agotamiento, pero alcanzó a ver a Ayanna orientándolos hacia una pequeña playa arenosa. «Ya casi llegamos», gritó Lily dándole aliento. «Lo está haciendo muy bien, señor Jack». Lograron arrastrarse hasta la orilla, los 3 tosiendo agua del río, temblando de frío y de cansancio. Jack se desplomó sobre la arena, la rodilla palpitando con fuerza mientras la sangre manchaba su pantalón rota, la piel por las rocas. «Aquí no podrán seguirnos», dijo Ayanna satisfecho observando los riscos. «Los perros perdieron el rastro en el agua y tendrán que dar muchas leguas para rodear este sitio». Jack se incorporó con dificultad chorreando agua. «Eso fue increíble. ¿Cómo sabías lo de la cuerda?» «Las partidas de caza apaches han usado estas rutas por generaciones», contestó Ayanna.
Mi abuelo decía que el agua es la forma en que la tierra borra las huellas de quienes necesitan desaparecer. Lily, escurriendo su muñeca empapada, preguntó con preocupación. ¿Los papeles siguen seguros? Jack revisó el interior de su chaqueta. El paquete seguía intacto en su envoltura de cuero engrasado. Están a salvo. Tus padres los protegieron bien. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó Lily. Ayanna señaló una mancha lejana en el horizonte. Perdition Wells. Si alguien sabe la verdad de los negocios de Morrison, son los viejos buscadores que trabajaron esas vetas antes de que el consorcio se adueñara. Emprendieron la marcha hacia el pueblo fantasma Jack, con un extraño nudo de esperanza y temor. Se habían librado de la persecución inmediata, pero sabía que hombres como Vance no renunciaban con facilidad. Y más adelante, aguardaban respuestas que quizá costarían la vida. El caserío de Perdition Wells se alzaba en el desierto como un cadáver blanqueado por el sol, sus ruinas testigos del ciclo de bonanza y miseria que marcó la frontera. Jack, Ayanna y Lily llegaron al mediodía, sus ropas aún húmedas por el cruce del río, y con las cantimploras casi vacías. «Parece muerto», murmuró Jack, la rodilla lanzando punzadas con cada paso. «Los pueblos fantasmas a veces guardan fantasmas vivos», replicó Ayanna con cautela. «Hombres que se esconden de la ley de enemigos o de sus propias culpas». Las casas parecían vacías, sus ventanas como ojos huecos sobre la calle polvorienta. Sin embargo, del viejo salón salía humo por la chimenea, y 3 caballos estaban amarrados al poste. «Alguien vive aquí», observó Jack llevando la mano al arma instintivamente. Antes de acercarse, una voz ronca los llamó desde un porche en sombras. «Ustedes parecen haber pasado por el infierno 2 veces». El que hablaba era un anciano de unos 70 años con manos nudosas y el ceño arrugado de quien trabajó décadas bajo el sol despiadado del desierto. Vestía ropas parchadas de buscador, pero en su mirada había la viveza de quien sobrevive leyendo a la gente y las circunstancias. «Buscamos información», dijo Jack con cautela, sobre la familia Morrison y sus minas. El anciano se puso serio. «Nombre es Ezra Hutchins. Llevo casi 40 años trabajando reclamos por aquí. Y creo que ustedes son los que todo el mundo anda buscando». «¿Qué quiere decir?», preguntó Jack. Ezra, en vez de responderlos, hizo señas para entrar al salón. El interior estaba sorprendentemente cuidado, vasos limpios, detrás de la barra acerrín fresco en el suelo. En una mesa del rincón descansaba una carpeta de cuero atada con cordel. «Samuel Morrison pasó por aquí hace 6 meses», dijo Ezra mientras desataba el portafolio. «Jamás vi a un hombre tan asustado. Decía que había descubierto algo que iba a costarle la vida, pero que debía intentarlo de todos modos». Abrió los documentos sobre la mesa, mapas, cartas y papeles que vinculaban al consorcio de plata de los Morrison con la política territorial. Morrison no era solo un dueño de minas. Ezra continuó. Estaba casado con una mujer apache llamada María, y juntos habían estado reuniendo pruebas de una conspiración que llegaba hasta Washington. Alguien ha estado falsificando documentos del gobierno para despojar a los apaches de sus tierras, y luego usan nuevas máquinas de vapor para sacar la plata más rápido que nunca. El resuello sorprendido de Ayanna se escuchó claro. «¿Conocías a mi hija?». Los ojos de Ezra se abrieron de par en par. «¿Tu hija, entonces tú?». Miró a Lily con una comprensión repentina. «Dios bendito. Esta niña es la hija de María Morrison». «Es mi nieta», dijo Ayanna en voz baja, «y trae consigo pruebas que muchos matarían por ocultar». «Y más que pruebas», replicó Ezra con seriedad, desplegando un mapa marcado con cruces rojas. «Esto señala cada sitio sagrado apache que por casualidad se encuentra sobre vetas de minerales valiosos. Pero lo peor es lo que Morrison descubrió sobre los ataques». «¿Qué ataques?», exigió Jack. «Los que nunca fueron ataques apaches», respondió Ezra. Morrison tenía pruebas de que el coronel Vance y sus hombres habían estado organizando asaltos contra aldeas apaches y también contra asentamientos de colonos. Usan el dolor de ambos lados para justificar la toma de tierras en beneficio de sus padrinos políticos. Jack sintió que las piezas se encajaban.
Están fabricando el conflicto. Exactamente. Cada ataque inventado aumenta el miedo y la gente acepta más fácil la protección del gobierno. Y cuando el gobierno llega a poner orden, se queda con más tierras. La voz de Ezra vibraba con indignación. Morrison descubrió que las flechas dejadas en las masacres eran fabricadas por blancos que aprendieron técnicas apaches. Los informes militares eran pura mentira. La aldea de mi nieto, murmuró Ayanna con rabia contenida. Las flechas que encontramos allí fueron hechas por los hombres de Vance, confirmó Ezra. Han jugado a dos bandas durante años, enriqueciéndose con sangre, mientras mueren inocentes en ambos pueblos. Antes de que Jack pudiera hablar, el sonido de caballos acercándose retumbó en la calle vacía. Ezra se movió a la ventana y miró tras el vidrio polvoriento. «Háblame del diablo». Vance y sus hombres acaban de llegar. Jack oyó la voz del coronel gritando órdenes afuera. Les quedaban apenas minutos antes de ser rodeados. «¿Hay salida trasera?», preguntó Jack. Ezra asintió hacia una puerta detrás de la barra y rápidamente escribió algo en un papel. «Esto conduce a los túneles de la mina vieja. Es peligroso allá abajo, pero mejor que quedarse aquí». Puso el papel en la mano de Jack. «Si algo me pasa, lleva esto al Marshal Crawford en Santa Fe. Dile que el cuervo vuela a medianoche. Lo entenderá». «¿Más peligroso que nos disparen?», preguntó Jack. Ezra sonrió con dureza. «Eso depende si le temes más a un derrumbe que a la justicia de Vance». Ayanna ya avanzaba hacia la puerta trasera, el rifle listo. «Nos vamos bajo tierra. Los espíritus de la tierra nos protegerán». Antes de salir, Ezra tomó el brazo de Jack. «Hay algo más que Morrison me confesó. No trabajaba solo. Alguien desde adentro le pasaba información. Un hombre que documentaba los ataques falsos y los papeles forjados». «¿Quién?», preguntó Jack. «No lo sé con certeza, pero Morrison decía que tenía acceso a las comunicaciones militares. Alguien muy arriba en el gobierno territorial». La puerta principal reventó con violencia cuando los hombres de Vance irrumpieron. Jack tomó a Lily y siguió a Ayanna por la salida trasera, dejando a Ezra frente a sus perseguidores. «Diles que yo nunca vi nada», gritó el viejo buscador tras ellos. «Y diles que Ezra Hutchins murió sin deberle nada a nadie». El último sonido que Jack escuchó del salón fue el estruendo de los fusiles y la risa desafiante de Ezra cortada por más disparos. Otro hombre bueno caía por elegir lo correcto. El túnel de la mina abandonada se internaba en la montaña como una garganta oscura, dispuesta a tragarlos. Ayanna encabezaba el paso por galerías abiertas décadas atrás, cuando Perdition Wells aún bullía de plata. El aire era pesado y sus pasos resonaban a pesar de intentar moverse en silencio. La rodilla de Jack gritaba con cada movimiento y la pérdida de sangre lo dejaba sin fuerzas. Apenas podía seguir el ritmo constante de Ayanna. «No falta mucho», dijo el apache, al notar el sufrimiento de Jack. «Estos pasajes conectan con cuevas sagradas donde podremos descansar». Encontraron una cámara algo estable con herramientas olvidadas desde hacía años. Ayanna encendió una pequeña fogata y sacó de su morral hierbas y raíces moliéndolas hasta hacer una pasta. «Medicina apache», explicó señalando la pierna herida de Jack. «Esto calmará el dolor y detendrá la sangre». Mientras Ayanna curaba sus heridas, Jack revisó el papel que Ezra le había entregado. Era un mensaje breve: Crawford, Santa Fe. El cuervo vuela a medianoche. Confía en el águila. «¿Qué significa esto?», preguntó Jack. «Que tenemos un aliado», respondió Ayanna. «Alguien que trabajaba con Morrison para sacar a la luz la conspiración». Lily, que hasta entonces había explorado en silencio la cueva, habló de pronto: «Abuelo Ayanna, me enseñarás una de las oraciones antiguas. Quiero pedir a los espíritus de la tierra que nos guíen a la verdad». Los ojos de Ayanna se humedecieron de alegría. «Claro, pequeño águila. Tu madre estaría orgullosa de escucharte pronunciar las palabras de los ancestros». Se arrodilló junto a Lily y empezó a hablar en apache con voz suave, moviendo las manos en gestos rituales. La niña escuchaba atenta y después repitió las palabras con una fluidez sorprendente. Al terminar, Ayanna tradujo para Jack:
Pidió a los espíritus de la tierra que nos guiaran a un lugar seguro y que nos ayudaran a honrar la memoria de quienes murieron por la verdad. Y se llamó a sí misma el puente, entre dos pueblos, exactamente lo que solía decir su madre. Mamá me contó esa historia de las dos águilas, dijo Lily. Dijo que un día tendría que volar entre los dos mundos uniéndolos, en lugar de separarlos. Jack sintió un nudo en la garganta. Esa niña cargaba con mucho más que el amor de sus padres. Llevaba consigo la visión de un futuro donde apaches y blancos pudieran convivir en paz. El eco de voces lejanas interrumpió aquel instante. Los hombres de Vance parecían más decididos de lo esperado. Y estaban registrando sistemáticamente los túneles de la mina. «Tenemos que movernos», dijo Jack forzándose a ponerse de pie. La medicina de Ayanna había hecho efecto, pero su rodilla apenas respondía. «Las cuevas sagradas no están lejos», aseguró Ayanna. «Pero antes debo contarte algo sobre mi hija y su esposo». Mientras avanzaban por los pasajes, Ayanna hablaba en voz baja. María no era cualquier mujer apache que se casó con un hombre blanco. Nuestro consejo la eligió para aprender las costumbres y leyes de ellos. Cuando se unió a Morrison, no fue solo por amor. Fue para proteger a los nuestros entendiendo a los enemigos. Trabajaba encubierta, pensó Jack. Construía puentes, lo corrigió Ayanna. Y Morrison lo comprendía. Juntos reunieron pruebas de la corrupción de las mentiras del odio fabricado. Pero alguien descubrió lo que hacían. Quizá Vance, o alguien aún más poderoso. El gesto de Ayanna se ensombreció. Antes de morir, María envió un mensaje a nuestra gente. Dijo que la evidencia debía ser resguardada, que su hija guardaría la verdad hasta que llegara el momento de revelarla. Salieron entonces a una enorme cámara iluminada por rayos de sol que se filtraban desde aberturas en lo alto. El espacio tendría unos 30 metros de ancho, con múltiples pasajes en distintas direcciones. Las paredes estaban cubiertas de pinturas apaches antiguas, guerreros, familias, ceremonias sagradas plasmadas a lo largo de generaciones. «Este es un lugar sagrado», dijo Ayanna con reverencia. «Mi pueblo se ha reunido aquí por siglos. Los espíritus de la tierra son fuertes en este sitio». Jack observaba los murales, muchos narrando historias de conflicto y reconciliación entre tribus. «Es increíble», dijo con emoción sincera, «y está a punto de convertirse en campo de batalla». Una voz fría surgió de las sombras. El coronel Vance entró en la cámara, su uniforme desgarrado y lleno de polvo tras la persecución por los túneles. Detrás de él, 4 de sus hombres aparecieron apuntando sus armas. El rostro del coronel era una máscara de ira contenida, pero en sus ojos se asomaba dolor mezclado con obsesión. «Bienvenidos al final de su miserable camino», gritó, y su voz retumbó contra las paredes sagradas. «Me han hecho perder tiempo y recursos, pero todo se acabó aquí». Jack movió la mano hacia su pistola, aunque los hombres de Vance ya los cubrían desde todos los ángulos. Cualquier movimiento sería muerte segura. «Deja a la niña», dijo Jack con voz firme pese a la desesperación. «Es solo una criatura». Solo una criatura. La risa de Vance fue amarga. «Ella es la prueba viviente de que todo por lo que luché, todo lo que sacrifiqué, se sostiene sobre una mentira». Sus ojos se clavaron en Lily con intensidad perturbadora. «Es la heredera de Samuel Morrison, y más que eso es hija de la única mujer que amé de verdad». Ayanna dio un paso al frente con el rifle en las manos apuntando al suelo. «No la tocarás. Haré lo que sea necesario». «Haré lo que deba», replicó Vance. «Pero antes van a entregarme esos documentos». «Todos». «Los papeles no traerán a María de vuelta», dijo Jack en voz baja, leyendo el dolor en los ojos del coronel. La compostura de Vance se quebró. «¿Qué dijiste?» «María Morrison. La amabas hace 20 años, ¿verdad?» De eso se trata todo esto. No de política, ni de tierras, ni de dinero. Es por una mujer que eligió a otro. El rostro de Vance palideció. «No sabes nada de lo que sentí por ella. Sé que estabas destinado en Fort Apache», continuó Jack. «Sé que conociste a una joven apache que buscaba tender puentes entre su gente y la tuya. Y sé que rechazó tu propuesta de matrimonio para escoger a Samuel Morrison. Prefirió a un idealista sobre un hombre que pudo darle todo.
Yo le ofrecí seguridad, posición, un lugar en la sociedad blanca donde hubiera estado a salvo y respetada, gritó Vance fuera de sí. Ella eligió el amor sobre la posesión, dijo Ayanna en calma. Mi hija María siempre siguió a su corazón, no a la cabeza. El coronel giró bruscamente hacia el anciano. Tu hija. Tú eres el padre de María. Y tú eres el hombre que quiso enjaular su espíritu en lugar de dejarlo volar libre. Yo la habría protegido. La voz de Vance se quebró con 20 años de dolor reprimido. Le habría dado una vida de comodidad y seguridad. En cambio, eligió morir dando a luz en un campamento apache perdido. Eligió dar vida en vez de quitarla, dijo Lily, de repente su voz clara resonando por la cámara. Papal siempre decía que mamá murió feliz porque vivió la vida que eligió, no la vida que otro quería imponerle. La simple verdad de esas palabras golpeó a Vance como un mazazo. Retrocedió tambaleante, su rifle temblando mientras los recuerdos lo inundaban. Yo la amé primero, susurró. La amé antes incluso de que Morrison existiera. Pero ella lo eligió porque le prometió ayudar a su gente, porque le alimentó esos sueños ingenuos de paz entre razas. Lo eligió porque la trataba como igual, no como un trofeo que debía ganarse, dijo Jack. Y dejó tras de sí algo hermoso, una hija que lleva lo mejor de los dos mundos. Una hija que guarda pruebas que pueden destruir todo lo que he levantado, gruñó Vance con la voz endurecida de nuevo. Una hija que representa la mezcla que corrompe todo lo puro y fuerte de estas tierras. ¿Y qué has construido?, preguntó Jack. ¿De verdad una conspiración sostenida en mentiras y asesinatos, una fortuna erigida sobre tumbas de inocentes? Vance guardó silencio unos segundos con la mirada perdida. Construí orden. Levanté un sistema que protege la civilización blanca de la barbarie. Creo que un liderazgo fuerte requiere tomar decisiones difíciles, que alguien debía tener el valor de hacer lo necesario. Lo que construiste fue un imperio de odio, dijo Ayanna. Pusiste a los pueblos unos contra otros para que tú y tus amos se beneficiaran de su sangre. Amos, rió Vance con amargura. Piensas que soy solo un sicario que no creo en lo que hago. Sacó una carta de su chaqueta y la agitó en el aire. Esto viene del senador Whitmore en Washington. Él fue quien creó el consorcio que planeó la apropiación sistemática de tierras apaches. Pero no soy su marioneta, soy su socio. Y cuando él sea presidente, yo seré el gobernador territorial del nuevo estado de Arizona. Jack sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. No solo encubres crímenes, te estás posicionando para el poder político. Exacto. Y la hija mestiza de María amenaza todo lo que hemos trabajado. Si ella vive, si esos documentos salen a la luz, nuestro futuro político se derrumba. Entonces tendrás que matarnos a todos, dijo Jack, llevando lentamente la mano hacia su pistola. Pero antes, responde algo. Valió la pena. Valió tu carrera la vida de María. El rostro de Vance se torció de dolor. Ella no tenía que morir si se hubiera casado conmigo. Si se hubiera quedado en el mundo blanco al que pertenecía, seguiría viva. Ella murió porque eligió dar vida en vez de quitarla, dijo Lily con una voz cargada de sabiduría mucho mayor que sus años. Y me enseñó que los más fuertes son los que construyen puentes, no muros. Por un instante Vance vaciló el rostro reflejando 20 años de remordimientos. Pero enseguida endureció de nuevo su expresión. Jack lo vio, el coronel había elegido la condena en lugar de la redención. Lo siento, pequeña, dijo Vance, levantando el rifle hacia Lily, pero no puedo dejar que destruyas todo por lo que he sacrificado. Ya he perdido demasiado como para permitirlo, respondió Jack con voz de acero. Desenfundó su arma en un solo movimiento, pero los hombres de Vance ya reaccionaban. La cámara estalló en caos. Los disparos resonaron contra las paredes sagradas, mientras Jack se lanzaba tras una roca arrastrando a Lily con él. Ayanna desapareció en las sombras, su rifle tronando con precisión letal. «¡Agáchate!», gritó Jack a Lily. Pero la valiente niña ya corría recogiendo piedras y lanzándolas contra uno de los hombres de Vance para distraerlo. «Dejen en paz a mi familia», gritó su voz resonando con autoridad inesperada. La distracción funcionó.
Jack disparó al hombro del hombre haciéndolo caer girando al suelo. Pero Vance avanzaba su rifle fijo en la posición de Jack. «No podrás esconderte para siempre», gritó el coronel. «Entrégame a la niña y los documentos y haré que su muerte sea rápida». Jamás contestó Jack devolviendo el fuego. Pero su munición escaseaba y su rodilla herida apenas le permitía moverse. Desde lo alto la voz de Ayanna estalló en un grito de guerra apache. El anciano había tomado posición sobre los hombres de Vance y sus disparos eran demoledores. Pero aún eran demasiados. Abuelo llamó Lily en apache, su voz clara llenando la cámara. «Los espíritus de la tierra están con nosotros». Jack no entendió las palabras, pero sí su efecto. Los disparos de Ayanna se volvieron más certeros, y rocas comenzaron a caer del techo, como si el mismo lugar combatiera a su lado. «Trucos apaches», bufó Vance, pero Jack notó el miedo en sus ojos. El coronel empezaba a comprender que no luchaba contra tres desesperados, sino contra la fuerza acumulada de toda una cultura. La batalla pareció eterna, aunque solo duró unos minutos. Cuando el humo se disipó, 2 hombres de Vance yacían muertos, uno herido, y el último había huido al túnel. Solo Vance quedaba apuntando su rifle a la cabeza de Jack. «Se acabó», dijo el coronel con voz de sentencia. «Peleaste bien, pero no puedes ganar contra lo inevitable». «Tienes razón», replicó Jack con firmeza pese a la situación. «No puedo ganar, pero puedo asegurar que la verdad sobreviva». Sacó los documentos de su chaqueta y los mostró. «Estos papeles contienen todas las pruebas de tu conspiración, todas las evidencias de tus crímenes. Aunque nos mates, ¿la verdad saldrá a la luz?» «No si los quemo», respondió Vance con una sonrisa cruel. «Adelante», dijo Jack. «Quémalos, pero nunca encontrarás todas las copias». El rostro de Vance palideció. «¿Qué copias?» «Las que Morrison envió a periódicos en Denver y Santa Fe. Las que entregó a los alguaciles federales. Las que escondió en sitios que jamás hallarás». Jack sonrió con dureza. «¿De verdad creíste que un hombre tan precavido guardaría todas sus pruebas en un solo lugar?» «Estás mintiendo», murmuró Vance, aunque sin convicción. «Así. ¿Cómo crees que el Marshal Crawford nos encontró tan rápido? ¿Cómo sabía buscarnos en estas cuevas?» Como si las palabras lo invocaran, una nueva voz resonó desde la entrada de la cámara. «Porque llevo meses siguiendo este complot». Marshal Crawford apareció, su placa brillando bajo la luz filtrada. Detrás de él, 6 ayudantes del Marshal salieron de los túneles con las armas apuntando a Vance. «Marshal Crawford», dijo Vance con la voz calculadamente neutra. «¿Qué lo trae a este lugar sagrado?» «Pruebas», respondió Crawford, con la autoridad de la ley legítima resonando en su voz. «Pruebas de que has organizado ataques tanto en aldeas apaches como en asentamientos de blancos. Pruebas de que has falsificado documentos del gobierno y asesinado a cualquiera que intentara desenmascarar tu conspiración». «No sé de qué hablas», contestó Vance, pero su tono temblaba. «Tenemos testigos», continuó Crawford. «Supervivientes apaches que vieron a hombres blancos usando flechas para matar a los suyos. Tenemos documentos, copias de todo lo que Samuel Morrison reunió antes de que lo mandaras matar. Y tenemos la declaración de un buscador de oro moribundo que alcanzó a avisarnos antes de que tus hombres lo callaran». Jack sintió un rayo de esperanza. Ezra resistió lo suficiente para mandar el mensaje, confirmó Crawford. «El cuervo vuela a medianoche tal como Morrison le enseñó». Ezra Hutchins era un buen hombre, coronel. No merecía morir por decir la verdad. Vance miraba alrededor calculando desesperado. Estaba en desventaja, pero en sus ojos se notaba que no pensaba rendirse. «No entienden», dijo con voz suplicante. «Sin un liderazgo fuerte este territorio se despedaza. Apaches y blancos nunca vivirán en paz. Alguien tiene que tomar las decisiones duras. La única decisión aquí es si te entregas sin violencia», replicó Crawford. «Se acabó, coronel. Tu conspiración ha quedado expuesta y el senador Whitmore ya está siendo investigado en Washington». En vez de rendirse, Vance giró de golpe su rifle hacia Lily. «Si no puedo salvar este territorio del caos, al menos puedo evitar que empeore». El tiempo pareció detenerse. Jack vio el cañón apuntando a la niña, sintió su rodilla fallar cuando intentó interponerse.
Y entonces varios disparos sonaron casi a la vez. El tiro de Vance se perdió, y 3 balas lo alcanzaron, una de la pistola de Jack, otra del rifle de Ayanna y otra del arma de Crawford. El coronel retrocedió tambaleante, su rifle cayendo al suelo de piedra. Pero incluso en su agonía, la obsesión lo empujó a un último acto. Al caer se aferró al tobillo de Jack intentando arrastrarlo hacia una grieta oscura en el suelo de la cueva. «Si ella vive, todo lo que creo muere conmigo», gruñó con los dedos clavándose en la pierna de Jack. Jack sintió que lo jalaban hacia el abismo, incapaz de sostenerse con la rodilla herida. La ironía no se le escapaba. Después de sobrevivir a la guerra, a los años de culpa y vagar sin rumbo, iba a morir en el mismo sitio donde había encontrado redención. Entonces unas manos fuertes lo sujetaron de los hombros y lo salvaron del borde. El rostro curtido de Ayanna apareció firme y protector. «No perderé a otro miembro de mi familia», dijo el apache con voz dura. Vance desapareció en la oscuridad, sus últimas palabras, resonando en el eco. «María, perdóname. Solo quise protegerte». Cuando el silencio volvió a la cámara sagrada, Jack se encontró de rodillas junto a Lily, temblorosa pero ilesa. Ayanna se arrodilló con ellos, revisándolos con manos ásperas pero cuidadosas. «¿Ya terminó?», preguntó Lily con una voz pequeña pero valiente. «El tiroteo sí», respondió Crawford con gesto severo, pero aliviado. «Pero aún queda trabajo. Justicia que cumplir, verdades que sacar a la luz». «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Jack incorporándose con la ayuda de Ayanna. «Ahora nos aseguramos de que esto nunca vuelva a repetirse», contestó Crawford. «Los documentos que traía son pruebas de crímenes que alcanzan los más altos niveles del gobierno. El senador Whitmore y sus cómplices enfrentarán cargos federales. Las tierras robadas a los apaches serán devueltas y se firmarán nuevos tratados que les den verdadera representación en el gobierno territorial». «¿Y Lily?», preguntó Jack. «Ella es heredera del consorcio Morrison Silver, una de las minas más ricas de la región. Necesitará tutores que protejan sus intereses y la críen bien». Jack miró a Ayanna, quien asintió despacio. «Tiene familia», dijo el apache. «Tiene un pueblo que le enseñará las historias de los suyos, y tiene amigos», agregó Jack mirando a la niña, que ya había cambiado su vida de formas que apenas comenzaba a comprender. «Tiene personas que se asegurarán de que crezca en un mundo donde no tenga que elegir entre sus 2 herencias». Lily extendió una mano para tomar la de Jack y la otra la de Ayanna. «Quiero aprenderlo todo», dijo, «sobre la gente de mamá y la de papá, y quiero ayudar para que otros niños no tengan que vivir con miedo como yo». «Eso tomará tiempo», le advirtió Jack. «Lo sé», contestó con seriedad, «pero creo que eso es lo que mamá y papá hubieran querido». Mamá siempre decía que los 2 águilas debían volar juntas para ver todo el cielo. Mientras se preparaban para salir de la cámara, Jack reparó en una de las pinturas rupestres 2 aves, una oscura y otra clara, volando juntas sobre un gran paisaje. Debajo, figuras de distintos pueblos cruzaban un puente hacia un futuro compartido. «Los puentes más fuertes no se levantan con piedra ni madera», murmuró. «Están hechos con amor y con el valor de escoger el mañana en vez del ayer». Un año después, Jack se encontraba en la entrada de una escuela recién construida en el valle debajo de las cuevas sagradas. El edificio había sido financiado por el consorcio Morrison Silver, ahora administrado por un consejo con representantes apaches y colonos blancos. Dentro, 40 niños se sentaban en pupitres de madera, sus rostros mostrando la mezcla de raíces que antes fue causa de pleitos y ahora era un símbolo de esperanza. Lily, ya con 6 años, estaba en la primera fila levantando la mano para responder a una pregunta de lectura. A su alrededor, niños apaches y blancos aprendían juntos, mientras sus padres poco a poco dejaban atrás generaciones de desconfianza y temor. La transición no había sido sencilla. Hubo protestas, amenazas, e incluso un ataque de los restos del consorcio repelido por guerreros apaches y colonos, que lucharon codo a codo. Al fondo del salón, Ayanna ayudaba a un pequeño apache con las cuentas, su rostro curtido, mostrando la sonrisa de quien ve cumplirse un sueño imposible. El viejo guerrero se había vuelto maestro, compartiendo la sabiduría ancestral de su pueblo, junto con la educación formal que Jack impartía.
Señorita Lily, dijo Jack, quiere contarle a la clase sobre su proyecto de historia familiar. La niña se levantó orgullosa y caminó al frente. En el escritorio estaba su muñeca cuidadosamente preservada, ahora colocada en un sitio de honor. Tras ella un mapa mostraba los territorios apaches restaurados y las minas operadas en conjunto por apaches y colonos. Mi proyecto trata de cómo dos pueblos pueden volverse una sola familia, dijo con voz firme. Mi primera mamá era apache y mi papá era blanco, y juntos demostraron que el amor es más fuerte que el odio. Algunos hombres malos quisieron mantener la guerra entre apaches y blancos para hacerse ricos, pero mis padres reunieron pruebas de que todo era mentira. Miró a sus compañeros con los ojos brillantes de seguridad. Ahora los hombres malos ya no están, y todos podemos aprender juntos. Mi abuelo Ayana me enseña que la gente está unida como las raíces de los árboles en el bosque. Y el señor Jack me enseña que siempre podemos elegir hacer del mundo un lugar mejor, aunque parezca imposible. Después de clases, Jack caminó con Lily y Ayana hasta un pequeño panteón en la colina que dominaba el valle. 4 tumbas estaban alineadas con cuidado Samuel Morrison, María Morrison, el coronel Vance y Ezra Hutchins. Las lápidas eran sencillas pero dignas, cada una contando parte de la historia. ¿Por qué visitamos también su tumba?, preguntó Lily señalando la de Vance. Porque también forma parte de tu historia, respondió Jack. Entender por qué alguien elige mal nos ayuda a escoger mejor. Él amaba mucho a tu madre, pero dejó que ese amor se volviera oscuro y posesivo. Ayana se arrodilló junto a la tumba de su hija y murmuró en apache. Luego se levantó y puso una mano suave en el hombro de la niña. El espíritu de tu madre vuela con las águilas, dijo. Está orgullosa del puente que estás construyendo entre nuestros pueblos. De regreso a la escuela, Jack abrió una carta que había llegado esa mañana. Era del nuevo gobernador territorial confirmando que los últimos juicios del consorcio habían concluido. El senador Whitmore había sido condenado a 20 años en prisión federal y decenas de sus cómplices fueron sentenciados o forzados a renunciar. Los territorios apaches habían sido restituidos y se firmaron tratados que garantizaban su representación en el gobierno territorial. ¿Habrá más problemas?, preguntó Lily al ver la preocupación en la cara de Jack. Siempre habrá quienes elijan el odio sobre la comprensión, respondió. Pero también habrá quienes prefieran tender puentes en vez de muros. Mientras los constructores de puentes sean más, estaremos bien. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su cabaña junto a la escuela, Jack pensaba en el camino que lo había traído hasta allí. La guerra lo había dejado destrozado en cuerpo y espíritu, cargando la culpa por 23 hombres que murieron en sus manos. Pero una niña marcada por el trauma y un anciano apache le habían mostrado que la redención era posible, que las victorias más grandes no se ganaban en los campos de batalla, sino en el acto sencillo de elegir el amor en vez del miedo. Unos golpecitos suaves en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Al abrir encontró a Lily con su muñeca apretada en brazos. Encontré otra carta, dijo mostrando un papel. Estaba escondida en el fondo de mi muñeca en un bolsillo secreto que no conocía. Jack la leyó a la luz de la lámpara. Era letra de Samuel Morrison, pero esta vez iba dirigida a él. Al hombre que protegió a mi hija, si estás leyendo esto, significa que Lily encontró a alguien digno de su confianza y de su cariño. La mina y todas sus ganancias le pertenecen por derecho. Pero ruego que la ayudes a usar esa riqueza para construir la comunidad que María y yo soñamos, un lugar donde los niños crezcan viendo las diferencias como fortalezas y no como amenazas. María siempre decía que los puentes más fuertes no se levantan con piedra y madera, sino con amor y el valor de elegir el mañana en vez del ayer. Ella creía que un día llegaría alguien que entendiera que proteger a un niño es proteger a todos, sin importar su origen. Rezo para que seas esa persona. Rezo para que ayudes a nuestra hija a tender puentes entre mundos y que el futuro que cree sea digno del sacrificio de su madre. El cuervo ya entregó su mensaje. Ahora es tiempo de que las águilas vuelen juntas. Con gratitud y esperanza, Samuel Morrison. Jack miró a Lily, que sonreía con la tranquila confianza de quien ya sabe que el mundo, a pesar de sus dolores, vale la pena. Tu papá era un hombre sabio, dijo.
Lo sé, respondió ella, y eligió bien a las personas que cuidarían de mí. Tú me enseñaste que siempre podemos decidir hacer del mundo un lugar mejor, incluso cuando parece imposible. Y el abuelo Ayana me enseñó que todas las personas estamos unidas, que en el fondo somos parte de una misma familia, si aprendemos a reconocer los lazos que nos conectan. Cuando Jack la vio regresar a la casa que compartía con Ayana, sintió algo que no había experimentado en muchos años, la profunda satisfacción de una vida redimida. La escuelita seguiría creciendo, los niños continuarían aprendiendo, y el puente entre dos culturas se haría más fuerte con cada nueva generación. A lo lejos, las cuevas sagradas permanecían en silencio bajo la luz de la luna, y sus pinturas antiguas daban testimonio del pequeño drama humano que allí había ocurrido. Si esas paredes de piedra pudieran hablar, dirían que muchas veces los actos de valentía más sencillos son los que dejan huellas más duraderas, y que las batallas más decisivas no se libran con armas, sino con la elección humilde de preferir la esperanza antes que el odio. El puente entre mundos no se levantó con madera ni con piedra, sino con amor y con la valentía de escoger el mañana en vez del ayer. Y ese puente permanecería por generaciones como un testimonio del poder de la gente común para lograr cambios extraordinarios cuando deciden verse como familia y no como enemigos. Al cerrar la puerta y disponerse a dormir, Jack escuchó a lo lejos las risas de los niños, que el viento de la noche traía consigo apaches y blancos jugando juntos bajo las estrellas, sus voces mezclándose en la música eterna de la inocencia y la esperanza. Era, pensó, el sonido más hermoso del mundo. 23 hombres habían muerto en Cedar Creek por su error. Pero una niña había sobrevivido, y gracias a ella 2 pueblos encontraron el camino hacia la paz. Al final tal vez eso era suficiente. Tal vez eso lo era todo. El cuervo ya había entregado su mensaje de justicia. Ahora las águilas de la esperanza volaban libres, llevando consigo los sueños de 2 pueblos hacia un mañana compartido donde el amor siempre vencería al odio, y donde los puentes serían siempre más fuertes que los muros.